Hola, muy buenas noches para todos, para los que anden por acá. Son las 9 de la noche en punto en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es 22 de diciembre y como ni mañana ni pasado iba a tener ocasión de conectar con ustedes, ante la proximidad de la Navidad, que tendrá diversos significados para cada uno, se me ocurrió buscar relatos que estuvieran vinculados a la Navidad. No encontré muchos y tampoco recordaba haber leído alguno sobre el tema. Entonces me voy a tomar una licencia poética para leerles hoy. La licencia poética tiene que ver con que no es exactamente un cuento ambientado en la Navidad, pero sí es un cuento ambientado en una fiesta nocturna que reúne a familia y a conocidos, y que además, como transcurre en Irlanda y nieva, supuse que, ¿por qué no?, producir el deslizamiento, que no está indicado en el cuento, creo, en ningún momento, producir el deslizamiento de asumir que podría haber sido una noche de reunión de Navidad. Una vez más vuelvo a mi querido James Joyce. Hola, Delia. Cari, qué tarde que es para vos, Delia. Te mando un beso muy grande. Delia está en España, así que te agradezco un montón que estés. Vuelvo, les decía, a mi querido James Joyce para leerles una parte solamente porque el cuento es muy largo, de su cuento probablemente más conocido, más famoso, que incluso dio origen a un film de John Huston, protagonizado por su hija Angélica, y que tuvo por título el mismo que el cuento. Les estoy hablando de Los Muertos, de Joyce, relato incluido en Dublineses. Disculpen, les voy a mostrar la tapa, no dice nada en la tapa del libro donde yo lo leí, pero verán como también está viejito y completamente escrito y estropeado, pero yo lo quiero mucho. Tengo una edición que me traje de Dublín en inglés, de un libro que es muy hermoso, chiquitito, muy chiquitito, pero que no podría leerles desde ahí, porque primero porque es muy chiquitito y segundo porque tendría que traducir instantáneamente del inglés al español y sería muy penoso. Entonces los pongo en situación porque les voy a leer el final. Sí, lo siento, les voy a leer el final. De todos modos, como es su cuento más conocido y como les decía, se hizo una película con este cuento, del que después les voy a dejar, si YouTube lo permite, les voy a dejar el enlace a la película, por si la quieren ver. Les voy a contar el final. Se los voy a leer, no se los voy a contar. Entonces, bueno, los pongo en situación. Se trata del baile anual de las hermanas Morkan, que creo recordar, no leí de vuelta todo el cuento, creo recordar que eran tías del protagonista. El protagonista se llama Gabriel Conroy y su señora, que se llama Greta. Y después hay otro protagonista, silencioso, ausente, pero presente, que aparecerá mencionado al final. Esta es una fiesta muy irlandesa, caracterizada por el alcohol, caracterizada por el canto, por la música, por los desmanes, por los tropiezos, por el alcohol, por las caídas.
Pero es una tradición anual que estas hermanas tenían y convocaban a esa fiesta a todos sus conocidos, a todos sus parientes y a tutti quanti, al que quisiera participar. Se trataba primero de un banquete donde se hablaba de todo un poco, en tonos más tranquilos, en tonos más elevados, y después la parte del canto, de la música, del baile, yo qué sé. Bueno, la fiesta se está por terminar, ¿m? Y Gabriel, el esposo de Greta, tenía planes para ese día, que era como introducir una novedad en una fiesta que era bastante ritualizada, que era bastante repetitiva cada año. Entonces, la novedad que él introduce es que va a invitar a Greta, su señora, a pasar la noche en un hotel, con un sueño romántico y apasionado detrás de esa invitación, ¿no? Entonces, hay una escena previa, que yo no se las voy a leer porque está bastantes páginas para atrás, pero se las voy a contar. Suena una canción, que también les voy a poner el enlace. Yo en un momento, hace varios años, recopilé todas las canciones que eran mencionadas por Joyce en sus obras, en mi blog. Si lo quieren buscar, los van a encontrar. En este libro, en Dublineses, en Ulises, y no me acuerdo si en Exiliados, pero bueno, básicamente en Dublineses y en Ulises. Y también la de Finnegan's Wake, la que dio nombre a la novela que escribiera Joyce durante 17 años y que fuera la que hizo que Lacan le prestara tanta atención a lo que hizo Joyce, con la lengua. La escena previa es que suena una canción que se llama The Last of, ya les digo, no quiero decir una cosa por otra, recién me la había acordado, The Last of Ogrim. Después se las voy a copiar en los comentarios. The Last of Ogrim. Es una canción muy, muy linda, un poco con un tinte melancólico, muy a cuento, para el cuento, valga la redundancia. Entonces, ¿qué sucede? Greta está bajando las escaleras de la casa de las hermanas para retirarse junto con Gabriel. Tienen el carruaje esperando en la puerta, ¿no? Y ella escucha esta canción y queda como en un estado epifánico, queda como totalmente poseída, transportada, no sabemos todavía a dónde, al escuchar esta canción. Hola Marta, sí, es muy espectacular. Ahora que Marta dice que es un libro espectacular, me gustaría decirles que ninguno de todos los libros de Joyce se parecen entre sí, son todos distintos, son todos muy distintos. Y en Dublineses es el libro donde la presencia de Irlanda es determinante en cada uno de los relatos. Los distintos temas que se van suscitando en ellos, siempre hay algo relativo a Irlanda, a la mente de la nación colonizada, a la mente de una nación que perdió su lengua, a el hecho de lo católica que era Irlanda, que Joyce detestaba eso, lo dependiente de la realeza británica, que era Irlanda, ¿no? Por eso él hablaba del triple sometimiento, por la Iglesia, por el reino
unido, por decirlo de alguna manera, por Inglaterra y por la lengua. Bueno, entonces Dublineses es el libro donde tiene más presencia concreta y clarísima Irlanda. Y es un libro muy crítico hacia Irlanda. Es absolutamente polémico y crítico, a tal punto que cuando sale, alguien, no se sabe quién, un comprador anónimo, se hace de toda la tirada, compra todos los libros y los quema. Bueno, un detallito, ¿no? Esto es, digamos, lo corrosivo que es este libro escrito por Joyce, un libro de relatos, lo corrosivo que es respecto de lo que él pensaba de Irlanda, ¿no? Y de cómo se sentía él y qué sentía él respecto de su país. Bueno, entonces les decía esto a partir de una reunión repetitiva que se repetía casi con la misma fórmula cada año, sin introducción de ninguna novedad, sin nada distinto. Entonces a Gabriel se le ocurre, romántico el hombre, invitar a su mujer, en vez de volver a la casa, a quedarse la noche en un hotel cercano. Había pasado esta escena anterior, que la esposa quedaba en un estado epifánico mientras bajaba la escalera al escuchar el tema The Lass of Aughrim, y él ve esa escena, pero por supuesto no alcanza a dimensionar lo que estaba pasando y tampoco se quiere dar mucha cuenta, ¿no?, de esto, de que algo distinto ocurrió ese día. Bien, entonces se están dirigiendo hacia el hotel, ¿no? Dice, el narrador se supone que es la voz que conoce lo que le pasa a Gabriel, ¿no? Entonces dice, una ola de felicidad todavía más tierna escapó de su corazón e inundó tibiamente sus arterias. Como la suave luz de las estrellas, algunos momentos de su vida matrimonial que nadie sabía ni sabría nunca iluminaron su memoria. Él ansiaba recordar esos momentos a su esposa, hacerle olvidar esos años de existencia oscura y que solo recordara los instantes de éxtasis, porque los años, lo sintió así, no habían marchitado ni su alma ni la de ella. Los hijos, sus tareas literarias, las labores domésticas, no habían extinguido el tierno fuego de las venas de ambos. En una carta escrita por él en otra época le decía, ¿por qué será que palabras como estas me parecen tan tristes y tan frías? ¿Será tal vez porque no hay palabra tan tierna como para ser tu nombre? Cual música distante, esas palabras escritas años atrás le llegaron del pasado. Ansiaba estar solo con ella. Cuando los demás se hubieran ido, cuando ella y él estuvieran en el cuarto del hotel, entonces estarían solos. Él la llamaría suavemente. Greta. Tal vez ella no lo oyera el primer llamado. Estaría desvistiéndose. Después, algún acento de su voz la conmovería. Ella se volvería y lo miraría. En la esquina de Wine Tavern Street encontraron un coche. Le gustó el repiqueteo del vehículo y además lo liberó de tener que hablar. Ella miraba por la ventanilla y parecía cansada. Los otros hablaban pocas palabras y señalaban edificios y calles. El caballo trotaba penosamente bajo el brumoso cielo de la mañana y arrastraba tras de sí el viejo y estruendoso carricoche. Y Gabriel estaba otra vez en un coche con ella. Galopaban para alcanzar el barco. Galopaban para su luna de miel. Él está como en una onda que no es para nada la de ella, ¿no? Se puede anticipar eso.
Cuando el coche llegó y atravesó el puente O'Connell, están yendo por Dublín, ¿no? El puente O'Connell es uno de los más paradigmáticos de todos los que cruzan el Liffey. Yo tuve la fortuna de cruzarlo. La señorita O'Callaghan dijo: dicen que nunca se cruza el puente O'Connell sin ver un caballo blanco. Veo a un hombre blanco esta vez, dijo Gabriel. ¿Dónde?, quiso saber el señor Bartell D'Arcy. Gabriel señaló la estatua sobre la que había parches de nieve. Luego hizo un gesto familiar con la cabeza hacia la estatua y saludó con una mano. «Buenas noches», dijo alegremente. La estatua de O'Connell, ¿no? Cuando el coche llegó al hotel, Gabriel saltó afuera y, pese a las protestas del señor D'Arcy, pagó al conductor. Le dio un chelín más de lo que marcaba la tarifa. El hombre saludó y dijo: «Que tenga un próspero año nuevo, señor. No estamos tan lejos, puede ser la Navidad, ¿no?» «Lo mismo para usted», dijo Gabriel cordialmente. Ella se apoyó un instante en su brazo al salir del coche y descender a la acera, y mientras saludaba a los otros. Se apoyaba en su brazo tan levemente como lo hiciera al bailar algunas horas antes. Él se había sentido feliz y orgulloso entonces, feliz de que ella fuera suya, orgulloso de la gracia y del porte de su mujer. Pero ahora, después de revivir tantos recuerdos, el primer contacto de su cuerpo, musical, extraño, perfumado, lo conmovió con un agudo estremecimiento de sensualidad. Apoyado por el silencio de ella, él la abrazó ceñidamente y la atrajo hacia sí. Y mientras se hallaban en la puerta del hotel, él sintió que se habían escapado de sus propias vidas y deberes, escapado de la casa y de los amigos, y que habían huido juntos, con corazones radiantes y violentos, en busca de una nueva aventura. En el vestíbulo, un anciano dormitaba en un sillón enfundado. Encendió una vela en la oficina y los condujo por las escaleras. Los siguieron en silencio, produciendo un rumor sordo al caminar por los escalones cubiertos de espesas alfombras. Ella subió por las escaleras detrás del sereno, con la cabeza gacha, los frágiles hombros abrumados como si soportara una carga, y una falda recogida estrechamente en torno de su cuerpo. Él se dio cuenta de que en ese momento podía haberla abrazado por la escalera, impidiéndole moverse, porque sus brazos temblaban de deseo de abrazarla y solo la sensación de sus uñas en las palmas de sus manos contenían el primitivo impulso de su cuerpo puesto a prueba. El sereno se detuvo en mitad de las escaleras para arreglar la vela que se derretía. Ellos también se detuvieron en los escalones inmediatos. Gabriel ponía en medio del silencio, podía oír gotear la derretida cera en el candelabro y el sonido de su propio corazón golpeando contra sus costillas. El sereno los condujo a lo largo de un corredor y abrió una puerta. Enseguida colocó su vacilante vela sobre el tocador y preguntó a qué hora debía llamarlos por la mañana. «A las 8», dijo Gabriel. El sereno señaló la llave de la luz eléctrica y comenzó a murmurar disculpas, pero Gabriel lo detuvo secamente. «No necesitamos luz. Tenemos suficiente con la que viene de la calle. Y le digo», dijo señalando la vela, «que podría llevarse ese elegante objeto como un buen hombre que es». O sea, él estaba en otra. Él estaba tratando de generar todo un clima romántico y erótico con la mujer. Y la mujer andaba, ahora sabremos en dónde. El sereno tomó nuevamente la vela, pero lo hizo lentamente, porque estaba sorprendido de tan rara ocurrencia. Enseguida murmuró un saludo y salió. Gabriel cerró con llave. Una lívida luz proveniente del farol de la calle formaba un largo haz desde una de las ventanas hasta la puerta. Gabriel arrojó su abrigo y su sombrero en un sillón y cruzó la habitación en dirección a la ventana. Miró hacia abajo,
hacia la calle, para que su emoción pudiera calmarse un poco. Luego se volvió y se apoyó en una cómoda, dando espaldas a la luz. Ella se había quitado el sombrero y el abrigo y estaba ante un amplio espejo con el torso erguido. Gabriel aguardó un instante. La observó y luego dijo: «Greta». Ella se alejó del espejo y se dirigió hacia él a lo largo del haz de luz. Su rostro parecía tan serio y preocupado que ninguna palabra salió de los labios de Gabriel. No era el momento todavía. «Pareces cansada», le dijo. «Lo estoy un poco». «¿Te sientes enferma o débil?» «No, cansada, eso es todo». Ella fue hacia la ventana y se quedó allí mirando hacia afuera. Gabriel esperó otro instante y luego, temeroso de que la timidez lo dominara, dijo abruptamente: «A propósito, Greta, ¿qué pasa?» «Ese pobre muchacho Mullins», dijo rápidamente. «Sí, ¿qué pasa con él?» «Bueno, pobre tipo. Es decente después de todo», siguió Gabriel con voz falsa. «Me devolvió la libra que le presté, cosa que yo ya no esperaba. Lástima que no se aparte de ese Brown, porque pese a todo no es un tipo malo realmente». Temblaba de nervios. ¿Por qué estaría tan abstraída? Él no sabía cómo comenzar. ¿Estaría también preocupada por algo? Oh, si se volviera hacia él y se le aproximara por impulso propio. Poseerla teniendo ella ese estado de ánimo hubiera sido brutal. No, primeramente debía haber algún ardor en los ojos de su esposa. A él le hubiera gustado dominar su extraño estado de ánimo. «¿Cuándo le prestaste la libra?», pregunta ella luego de una pausa. Gabriel tuvo que luchar para contenerse y no hablar brutalmente acerca del torpe de Mullins y de su libra. Anhelaba decirle el mensaje que provenía de su alma, estrechar el cuerpo de ella contra el suyo, dominarla, pero solo dijo: «Oh, en Navidad, cuando él abrió la pequeña tienda de postales en Henry Street». Lo dominaba tal fiebre de ira y de deseo que no se dio cuenta de que la mujer se dirigía hacia él. Ella se detuvo ante su marido por un instante y lo miró con extraña mirada. Luego, súbitamente, se puso en puntillas de pie y, apoyando suavemente sus manos en los hombros de él, lo besó. «Eres muy generoso, Gabriel», le dijo. Qué comentario, ¿no? Gabriel, temblando de placer ante el inesperado beso y ante la dulzura de sus palabras, comenzó a alisarle el cabello, rozándolo apenas con las puntas de los dedos. El lavado había tornado suave y brillante su cabellera, y su corazón estaba a punto de estallar de alegría. En el momento en que él estaba deseando que aquello sucediera, ella se había acercado por impulso propio. Tal vez sus pensamientos fueran paralelos a los de él, o tal vez ella había sentido el impetuoso deseo que ardía en el pecho de su marido y en consecuencia el impulso de entrega la había dominado. Ahora que su mujer se daba a él tan fácilmente, éste se preguntó por qué había desconfiado. Sostuvo la cabeza de ella entre las manos. Luego, deslizando un brazo rápidamente alrededor del cuerpo de ella y atrayéndola hacia sí, le dijo suavemente: «Greta, querida, ¿en qué estás pensando?». Tremenda pregunta para ser una mujer. «¿En qué estás pensando?». Ella ni le contestó ni se abandonó totalmente en sus brazos. El hombre insistió con la misma suavidad: «Dime de qué se trata, Greta. Creo que sé de qué se trata. ¿Me equivoco?». Ella no contestó inmediatamente, pero enseguida estalló en lágrimas. «Oh, pienso en esa canción The Lass of Aughrim». Ella se desprendió de su brazo, corrió hacia la cama, apoyó los brazos sobre la baranda de la misma y escondió su rostro. Gabriel se quedó inmóvil durante un instante, atónito, y luego la siguió. Mientras pasaba ante el espejo se vio de cuerpo entero,
con su amplio y rollizo pecho y la cara que siempre le había intrigado cuando la miraba en un espejo, y sus relucientes anteojos de aro dorado. Se detuvo a unos pasos de ella y le dijo: «¿Qué hay con esa canción? ¿Qué es lo que te hace llorar?». Ella levantó la cabeza y secó las lágrimas con el revés de la mano como una niña. Un tono más amable del que le hubiera gustado emplear se deslizó en su voz. «¿Por qué, Greta?». «Porque pienso en una persona que hace muchos años acostumbraba a cantar esa canción». «¿Y quién era esa persona?», preguntó Gabriel, sonriendo. Insistía el chico. «Alguien a quien conocí en Galway cuando vivía allí con mi abuela». La sonrisa se desvaneció en la cara de Gabriel. Una ira llena de tristeza comenzó a juntarse en el fondo de su pensamiento y el melancólico ardor de su propia sensualidad comenzó a agitarse rabiosamente en sus venas. «¿Alguien de quien estuviste enamorada?», preguntó irónicamente. «Era solo un muchachito al que yo conocía, llamado Michael Furry», el otro protagonista. «Acostumbraba a cantar esa canción, The Lass of Aughrim. Era muy delicado». Gabriel permanecía en silencio. No le gustaba que ella recordara su antiguo interés por aquel muchacho delicado. «Lo recuerdo con claridad», dijo su esposa después de un momento. «Los ojos que tenía, enormes, oscuros, y qué expresión los animaba. ¡Qué expresión!». «Ah, entonces estás enamorada de él». «Solía ir a caminar con él cuando estaba en Galway». Un pensamiento asaltó la mente de Gabriel. «Tal vez fuera por eso que querías ir a Galway con esa chica, Ivors», dijo irónicamente. «¿Y para qué?», dijo ella, ¿no? La expresión de los ojos de ella hizo que Gabriel se sintiera torpe. Encogió los hombros y dijo: «¿Cómo podría saberlo? Para verlo, tal vez». Ella apartó la vista de él y miró silenciosamente el haz de luz que iba hacia la ventana. «Murió», dijo por fin. «Murió cuando solo tenía 17 años. ¿No es terrible morir tan joven?». Insiste Gabriel. «¿A qué se dedicaba?», preguntó Gabriel, siempre irónicamente. «Trabajaba para la compañía de gas». Gabriel se sintió humillado por el fracaso de su ironía y por la evocación de esa imagen de la muerte de un muchacho que trabajaba en la compañía de gas. Mientras él se sentía lleno de recuerdos de la vida privada de su matrimonio, lleno de ternura, de alegría y de deseo, ella se había dedicado a compararlo en su pensamiento con otro hombre. Una vergonzosa conciencia de su propia persona lo asaltó. Se sintió ridículo mandadero de sus tías, nervioso, una especie de sentimentaloide bien intencionado que decía discursos para la gente vulgar e idealizaba su propia sensualidad bufonesca. Era ese individuo fatuo y digno de lástima que había visto en su rápida mirada hacia el espejo. Instintivamente volvió la espalda hacia la luz para que ella no pudiera darse cuenta de que la vergüenza le llegaba hasta la frente. Trató de mantener su tono de fría inquisición, pero cuando habló, su voz se hizo humilde e indiferente. «Supongo que no te habrás enamorado de ese Michael Furry, Greta». «Me sentía muy bien con él, en esa época», respondió ella. Era una voz oscura y melancólica. Gabriel, dándose cuenta de lo inútil que hubiera sido tratar de llevar adelante su propósito primitivo, acarició una de las manos de ella y le dijo también melancólicamente: «¿Y de qué murió tan joven, Greta? ¿De tuberculosis?». Y Greta va a fondo y le dice: «Creo que murió por mí». Esta respuesta provocó un vago terror en Gabriel, como si en el momento en que él deseaba triunfar, algún ser imponderable y vengativo
se hubiera vuelto contra él y para ello reuniera fuerzas provenientes de un mundo indescriptible. Pero se liberó de esta sensación mediante un esfuerzo de su razonamiento y siguió acariciando la mano de su esposa. No hizo nuevas preguntas, porque sabía que ella seguiría hablando aunque no la presionara. Tenía entre las suyas una mano cálida y húmeda que no respondía a su contacto, pero continuó acariciándola tal como había acariciado la primera carta que recibiera de ella una mañana de primavera. Fue en invierno, dijo, en los comienzos del invierno, cuando yo estaba por irme de casa de mi abuela para venir acá, al convento. Él estaba enfermo en su pensión de Galway y su familia de Oughterard fue informada del asunto. Sufría un proceso de debilitamiento, según decían, o algo parecido. Nunca lo supe exactamente. Vaciló un momento y suspiró. Pobre muchacho, continuó. Me tenía mucho cariño y era muy gentil. Acostumbrábamos a salir juntos para caminar. ¿Sabes, Gabriel? Tal como se acostumbra en el campo. Él se iba a estudiar canto por razones de salud. Tenía una voz muy buena, pobre Michael Furry. Bueno, ¿y entonces? Preguntó Gabriel. Y entonces, cuando llegó el momento en que yo debía dejar Galway para venir al convento, él empeoró. No me dejaban verlo, de modo que le escribí una carta en la que le decía que me marchaba a Dublín y que volvería en el verano, y que esperaba que él estuviera mejor para entonces. Hizo una pausa para no perder el dominio de su voz, y luego continuó. La noche anterior a mi partida, estaba en casa de mi abuela en Nance Island. Hacíamos mis valijas cuando oí el ruido de una piedrecilla arrojada por alguien contra la ventana. Esta estaba tan empapada que no pude ver quién era, de modo que corrí escaleras abajo y me deslicé afuera por la puerta posterior. Allí estaba el pobre muchacho temblando. ¿Y no le dijiste que se volviera? Le imploré que regresara a su casa inmediatamente y le dije que de otra manera hallaría la muerte en la lluvia. Me contestó que no deseaba vivir. Todavía recuerdo sus ojos. Estaba de pie al extremo de una pared donde había un árbol. ¿Y volvió a su casa?, inquirió Gabriel. Sí, volvió a su casa y solo había transcurrido unas semanas desde que yo llegara al convento cuando murió. Y fue enterrado en Oughterard, de donde provenía su familia. Oh, el día en que oí aquello, el día que oí que había muerto. Se detuvo estremecida por el llanto y dominada por la acción. Se arrojó sobre la cama boca abajo y sollozó contra la colcha. Gabriel retuvo su mano un instante más, irresoluto, y luego, avergonzado de inmiscuirse en la pena de su mujer, la soltó y caminó silenciosamente hacia la ventana. Ella pronto se durmió. Gabriel, apoyado en un codo, miró unos instantes, sin resentimientos, el desordenado cabello y la boca entreabierta de su esposa y escuchó su profunda respiración. De manera que ella había tenido aquel romance en su vida, un hombre que murió por ella. Apenas le dolía ya el pensar en el mezquino papel que él, su marido, había desempeñado en la vida de Greta. La vio dormir como si nunca hubieran vivido juntos como hombre y mujer. Sus ojos inquisitivos se posaron largo rato sobre su rostro y su pelo, y mientras pensaba en lo que ella había sido en otra época, en su primera belleza de mujer, una extraña y amistosa piedad inundó su alma. No quiso confesar ni para sí mismo que la cara de ella ya no era hermosa, pero sabía que ya no era el rostro por el cual Michael Furry había desafiado la muerte. ¿Acaso su esposa no le hubiera relatado toda la historia? Sus ojos se dirigieron hacia la silla sobre la cual ella había arrojado algunas de sus ropas. El elástico de sus naguas pendía de la silla. Uno de sus zapatos estaba parado, con su delgado empeine un poco hundido, el otro estaba de costado. Recordó su propio conflicto emocional de una hora antes.
¿De dónde había procedido? De la pena de su tía, de su propio y estúpido discurso, del vino y la danza, de la diversión, de la despedida en el vestíbulo, del placer de caminar a lo largo del río sobre la nieve. Pobre tía Julia. Pronto sería ella también una sombra que se uniría con las sombras de Patrick Morcan y de su caballo. Él había sorprendido aquella expresión agobiada, predecesora de la muerte en la casa de su tía. Duró un instante mientras ella cantaba Vestida para la boda. Una canción, ¿no? Pronto quizás volvieran él a sentarse en aquella sala vestido de negro y con el sombrero de seda en las rodillas. Las cortinas estarían corridas y tía Kate, sentada junto a él, lloraría y se sonaría la nariz mientras le relataría la muerte de la tía Julia. Él explotaría su propio pensamiento para hallar las palabras que pudieran consolarla y solo encontraría pobres e inútiles expresiones de dolor. Sí, aquello sucedería pronto. La atmósfera del cuarto le heló la espalda. Se acomodó cautelosamente bajo las sábanas y se acostó junto a su esposa. Uno tras otro, todos se estaban convirtiendo en sombras. Era mejor pasar valientemente al otro mundo, en la gloria total de alguna pasión, que desvanecerse y marchitarse despaciosamente con los años. Pensó en cómo la que estaba acostada junto a él había guardado en el corazón por tantos años la imagen de su enamorado cuando le dijo que ya no deseaba vivir. Abundantes lágrimas llenaron los ojos de Gabriel. Nunca se había sentido así por causa de una mujer, pero sabía que aquel sentimiento era amor. Las lágrimas se apiñaron en sus ojos y en la oscuridad parcial de la habitación imaginó ver la silueta de un joven bajo un árbol del cual goteaba la lluvia. Otras siluetas estaban cerca. Su alma se había aproximado a la región habitada por la vasta multitud de los muertos. Tenía conciencia de la voluble y fluctuante existencia de los muertos, pero no podía comprenderlos. Su propia identidad se desvanecía en un mundo gris e implacable. El sólido mundo donde estos muertos habían medrado y vivido alguna vez se disolvía y consumía. Pocos y leves golpecitos en la ventana lo hicieron volverse. Había comenzado a nevar nuevamente. Vio como los lentos copos, plateados y oscuros, caían oblicuamente en el haz de luz de la calle. Había llegado el momento de emprender su viaje hacia el oeste. Sí, los diarios tenían razón. La nevada era general en toda Irlanda. Caía en toda la extensión de la oscura meseta central, sobre las colinas desnudas. Caían suavemente sobre el pantano de Allen y más al oeste aún. Caía sobre las oscuras y revoltosas olas del Shannon. También caía en todos los rincones del solitario cementerio de la colina donde fuera enterrado Michael Forey. La nieve permanecía amontonada sobre las inclinadas cruces y sobre las lápidas, sobre las puntas de la pequeña reja de la puerta, en los áridos espinos. Su alma desfallecía lentamente mientras oía caer la nieve sobre el universo. Caía suavemente, como si se tratara del advenimiento de la hora final sobre los vivos y los muertos. Fin. Estoy leyendo el final, María Susana, de Los Muertos de James Joyce. Un relato que yo me tomé el atrevimiento de leer hoy como si hubiera sido navideño. Vemos por ahí por el relato que probablemente haya sido entre Navidad y Año Nuevo. Aunque no sabemos si la plata esa que él prestó fue para la Navidad que acababa de pasar o por la anterior o vaya a saber cuál. Ya que dijo que no tenía pensado cobrar esa plata. Bueno,
Hola, Néstor. Los muertos. Yo creo que habrá pocos cuentos con un final tan controvertido como este. Hay un montón de interpretaciones sobre qué quiso decir Joyce con la nieve cayendo sobre los vivos y sobre los muertos y sobre toda Irlanda. Hay en este cuento que cierra Dublineses, es el último y creo que es el más largo, una fibra que recorre todos los relatos de Dublineses, que tiene que ver con lo que Joyce denominaba la parálisis irlandesa, que en este cuento se puede leer como esta cosa repetitiva, rutinaria de todos los años de la fiesta de las hermanas, como si el tiempo no pasara, como si no tuviera una dimensión real, y como si en cierta forma toda esa cosa repetitiva fuera una manera de renegar de la muerte. Esta irrupción inesperada en la subjetividad de su mujer, en una noche que él deseaba romántica y amorosa y erótica, esta irrupción inesperada a través de una canción, no solo tira por tierra todos sus planes, que estaban en su cabeza básicamente, sino que además le hace resignificar de una manera muy descarnada, ¿no? Muy teñida por la muerte, le hace resignificar la fiesta de la que acababa de salir y de la que participaba cada año. De ahí que empieza a ver a su tía muerta, ¿no? En el próximo velorio. Y de ahí que se encuentre también en este final la paradoja de cómo puede comprender la mente de este hombre enamoradísimo de su mujer, que durante tantos años el partener silencioso y secreto de su esposa hubiera sido ese muchacho debilucho que estaba enamorado de ella y que se juega la vida por ir a verla a la casa la noche anterior a que ella se fuera a Dublín. Se juega la vida y la pierde. O sea, se expone a la lluvia y al frío y a la semana muere. Esto, para Greta, la esposa de Gabriel, se vuelve un recuerdo, yo diría lacanianamente, se le vuelve un acontecimiento de cuerpo escuchar esa canción. Le revive todo lo vivido con este muchacho. Evidentemente un amor juvenil, pero amor al fin, trunco, porque ella se iba a ir del pueblo de Galway, se iba a ir a Dublín. Y este deseo de que cuando fuera verano ella iba a volver y que ojalá se lo encontrara. Es realmente tremendo el final del cuento porque desde mi lectura, lo he leído varias veces, lo que Joyce plasma ahí es cómo los vivos en Irlanda pueden estar muertos y paradójicamente los muertos pueden seguir habitando como si estuvieran vivos la mente y la subjetividad de los seres humanos. En este caso, para su desgracia, de un enamorado de su mujer. Les decía que este cuento, este relato cierra Dublineses. Les conté lo que pasó con la primera tirada de este libro, que creo que después, no recuerdo ya los datos precisos, pero tarda en volver a salir. Y por supuesto es
es un libro absolutamente cáustico con Irlanda y con los irlandeses también. Con los irlandeses. Esperen que voy a tomar un traguito. Por lo tanto, es muy mal recibido en su país. Y bueno, después ya sabemos, Joyce se exilia, se va con Nora, no vuelve. Pero se lleva, quizás es una interpretación mía ahora, antes no se me había ocurrido, quizás se lleva algo de lo vivo que aparece en esta parte del relato, lo que le pasa a la mujer, que es la música de Irlanda. Jamás abandona Joyce su gusto por la música y por la música irlandesa. De hecho, Finnegan's Wake se llama así por una canción divertidísima, irlandesa, por supuesto, que relata un velorio muy a lo irlandés, donde están todos medio borrachos y una botella de whisky cae sobre el muerto aparentemente traga whisky y resucita. Por eso se llama Finnegan's Wake, ¿no? O el despertar de Finnegans, pongámosle. Era un muerto, Finnegans. Entonces, la cosa es que Joyce se lleva, junto con Nora, ¿no? El otro día decía yo en un comentario que a Nora es como que la mete en la valija, la lleva. Es como un trozo de Irlanda que se lleva con él. De esa Irlanda que él mucho no quería, paradójicamente, que era la Irlanda bruta, analfabeta, con la mente de colonizados, esperando siempre, hay uno de los cuentos que es muy tremendo, esperando siempre al triunfador que se había ido a Londres y que volvía y que contaba que Langa, que todo lo bien que le iba, que trabajaba en un diario buenísimo, ¿no? Todas estas cositas, estos detallitos que no son detallitos, son tremendos, en los cuentos de dublineses, lo que es la mediocridad de la política, el falso nacionalismo, ¿qué más? Bueno, la cuestión religiosa, para él, paradigmática de la ignorancia, ¿no? Del pueblo irlandés. Entonces, para mí, este final es, no es exactamente, es la redención cristiana, ¿no? Estamos todos unidos por la nieve, nada que ver. Para mí no es eso. Para mí es alguien que de golpe de todo su delirio amoroso, ¿no? Es arrojado al terreno movedizo y peligroso de la muerte a través de un recuerdo de su mujer. Tremenda sorpresa se lleva él, que quizás hubiera hecho bien en no preguntar tanto. Se lleva esta sorpresa. Se me ocurrió también, mientras que se los leía, ustedes saben que, bueno, Stanley Kubrick es uno de mis directores de cine favoritos, junto con Francis Ford Coppola, Fellini y algún otro que en este momento no me viene a la mente. Bueno, es uno de mis favoritos. Tiene una película que se llama Ojos bien cerrados, Eyes Wide Shut, que está inspirada en una novela que se llama Relato Soñado. Relato Soñado, esperen que siempre me confundo el nombre del autor con... Después se los pongo. Bueno, Relato Soñado es básicamente lo que sucede en Ojos bien cerrados. Pero también es lo que sucede en Ulises, ¿sí? Con la salvedad de que en Ulises, Bloom
deambula todo un día por Dublín, perdido, desorientado, angustiado, excitado también, porque sabe, tiene la certeza de que ese día su mujer, Molly, lo va a engañar con su representante artístico, Boylan. Algo que efectivamente sucede. Bueno, esta diferencia con Relato Soñado, ¿no? Y que en la película Ojos Bien Cerrados tampoco sucede exactamente. Ella es Nicole Kidman, él es Tom Cruise. Ella no es exactamente infiel como Molly. Entonces, se me acaba de linkear, ¿no? Capaz yo tengo como una cosa joyciana de encontrar las huellas de Joyce en distintas expresiones artísticas. Se me ocurrió linkear que Ojos Bien Cerrados también tiene lo de esto, lo de los muertos, ¿no? Tiene esto de que el marido se queda de una pieza, como diríamos, se queda duro, porque empiezan a discutir ellos en la alcoba, ¿no? Nicole y Tom, que además eran, creo, marido y mujer en ese momento. Empiezan a discutir porque él era ginecólogo, ¿no? Entonces ella le hace un comentario irónico, entre irónico y sarcástico, referido a que si él se calentaba tocando a sus pacientes y qué sé yo, y él le dice que no, que jamás, que nunca, que no sé qué. Entonces, bueno, no sé, en algún momento el diálogo va hacia ella, le vuelve esta pregunta, como que él le dice que está tan seguro de ella y que ella debería estar tan segura de él, algo así, ¿no? Entonces, Nicole, así como Greta en Los Muertos, ni lerda ni perezosa, le confiesa que una vez, estando de vacaciones juntos, simplemente estaban en un restaurante y todo lo que ocurre es que ella cruza una mirada con un marino que comía en otra mesa y que la mira con cierta mirada, ¿sí? No la mira como al pasar, la mira. Entonces, esta mirada de este marino a ella le produce un acontecimiento de cuerpo. Vamos a tomar lo que decía yo de lo que le pasa a Greta cuando escucha la canción. Entonces, esa noche le confiesa a su marido, que estaba tan seguro de ella y tan seguro del vínculo que los unía, ella le confiesa que si ese marino hubiera venido a buscarla, ella hubiera sido capaz de dejarlo a él, de dejar a su hija y de dejar todo por ir con el tipo. Se imaginarán el impacto que le produce al lindo de Tom que la mujer le diga esto, ¿no? Más o menos como le pasa a Gabriel cuando Greta le dice, no, mira, la canción tuvo que ver con un tipo que me amaba y que yo amaba y que se jugó la vida por mí y se murió por venir a verme antes de que yo me fuera. Entonces Tom queda trastornadito, el muchacho, y pasa toda la noche deambulando por Nueva York, metiéndose en situaciones bastante más peligrosas que las situaciones en las que se mete Bloom en Ulises, y por supuesto infinitamente más peligrosa que la de Gabriel, que se pone a filosofar y se pone a tratar de entender las cosas que pasaban en su país y con su gente. Entonces, capaz, no sé, digo yo, deliro, tal vez Kubrick juntó, fusionó lo que pasa en Ulises con lo que pasa en Los Muertos, y capaz que hasta con Relato Soñado.
Bueno, no lo puedo googlear porque estoy usando el teléfono y la computadora está abajo del teléfono. Ya les voy a decir quién es el autor de Relatos Soñados. Si alguien lo puede googlear ahora, me hace la gauchadita, me lo cuenta, porque me olvidé el nombre del autor. Creo que es un autor austríaco. No sé si no se llama Schnitzer. No sé si no es Arnold Schnitzer. Tiendo a confundírmelo con Stefan Zweig, pero creo que es Arnold Schnitzer. Bueno, entonces, Ojos bien cerrados, para mí es una melange de Relato Soñado, hermosa novela, cortita, muy cortita, y de Ulises y de los muertos, ¿no? Es la conmoción que le puede producir a un hombre casado cuando su mujer le confiesa una fantasía erótica con otro tipo hace un montón de años, con el que no pasó nada, ¿no? Pero eso a él lo desorganiza, casi que lo enloquece y lo lleva a deambular por Nueva York toda la noche corriendo riesgos importantes y metiéndose en cosas complicadísimas. Bueno, este fue el relato que se me ocurrió, forzando un poquito la cosa, situar en Navidad para leerles alusivamente a esta fecha que se aproxima, porque no creo que ni mañana ni pasado hubiera podido hacerlo, y quería conectar con ustedes antes, y además de leerles, les recuerdo que estaba leyendo Los Muertos de Dublineses, ¿no? El primer libro que publica Joyce. Léanlo porque, a ver, Joyce tiene una fama de que es ilegible, de que, bueno, no es ilegible, gente, no es ilegible. Dublineses es un libro de relatos absolutamente accesible a cualquiera. Léanlo. Van a encontrar, yo encontré, no sé si lo van a encontrar, yo encontré lo que llamaría una comunión de espíritu y de idiosincrasia con los porteños, con esto de haber sido colonia, de haber sufrido una invasión, de haber sufrido un soterramiento, ahora que está muy de moda esa palabra, un soterramiento de la cultura que existía por estas tierras, a manos de la cultura española. A Irlanda le pasó eso con Inglaterra. Entonces van a encontrar mucho de lo que sentimos todavía palpitar en el argentino medio, por lo menos en el porteño medio. Yo conozco mucho de Argentina, pero no conozco toda la Argentina. No puedo decir que toda la Argentina es igual. Pero probablemente encuentren muchas resonancias, junto con otro libro. Fíjense, ¿no?, lo que son las idiosincrasias de los pueblos que pasan a través de la literatura, de geografías y de latitudes completamente diversas, con cuentos de San Petersburgo, de Gogol. Poco conocido Gogol, de los escritores rusos, es mi favorito, se los tengo que decir. Gogol es mi escritor favorito, famoso por el relato El Capote. En los cuentos de San Petersburgo también van a encontrar, yo encontré esas resonancias, ¿no?, de la mente formateada del colonizado, de la dificultad de encontrar su identidad, o sea, los rasgos a los cuales identificarse, que sabemos que no son iguales a la identidad, son rasgos identificatorios, pero acá está todo como muy vacilando siempre, ¿no? Siempre nos estamos preguntando quiénes somos, qué somos, desde dónde venimos. Bueno, no todos los pueblos se preguntan eso. Y Cuentos de San Petersburgo yo lo pondría
¿no? En ese top 3 de cuentos dublineses, cuentos de San Petersburgo y les nombré otro, en ese momento se me fue, no, bueno, pero son cuentos que perfectamente podrían haber sido escritos en el Río de la Plata. Hagan la prueba y después me cuentan, como dice una chica muy simpática que sube recetas a las redes. Lo prueban y después me cuentan. Lean dublineses y van a ver si no encuentran resonancias con esta cuestión de haber sido colonizados. Bueno, listo por hoy. Muchísimas gracias, hubo mucho. Yo creí que iba a estar sola. Gracias, Delia, no solo por tus palabras, sino porque en España es muy tarde ya. Y me pone muy contenta que hayas escuchado. Lean a Joyce, no es imposible. Ulises tiene algunos capítulos por ahí un poco densos. Saltéenlos, no pasa nada, ¿sí? Sean macedonianos, lean salteado. Pero hagan la experiencia de leer Ulises, que es una historia de amor, o sea, es después de todo ese vagabundeo que hace Bloom, lo mismo que en Ojos Bien Cerrados, hay un reencuentro y hay como una reafirmación, que también quizás la hay en este cuento, pero solo de él. De ella no sabemos qué va a pasar cuando se despierte, ¿no? Se durmió pensando en su amado muerto, sacrificándose por ella. No sabemos qué pasaría cuando se despertara la mañana siguiente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero desearles, para los que tengan especialmente una sensibilidad navideña, que sientan mucho la Navidad como festividad, que lo pasen muy bien, que estén con quienes quieran estar. Y para los que no tenemos tanta sensibilidad navideña, que es como una tradición de reunión familiar, mi mayor deseo es que transcurran en tranquilidad y en paz. Para mí fue un año complicado muy complicado. Espero antes de fin de año poder leerles algo nuevo, si bien Los Muertos es nuevo, porque no se los había leído nunca, leerles algo novedoso de alguien que no les haya leído antes. No, voy por el quinto, Delia, voy por el que estoy escribiendo, el quinto. El cuarto salió hace 4 años, se llama Efectos de Estilo. Bueno, que transcurra en paz, ojalá antes de fin de año pueda leerles, recomendarles algo nuevo. Leí poco este año, se los comenté a lo largo del año. Mis 2 lecturas favoritas hasta ahora fueron Canon de Cámara Oscura de Vila Matas y Colección Permanente de María Negroni, muy recomendadísimos los 2. Y bueno, seguramente los saludaré, porque ya se los digo siempre, son muy importantes para mí. Pienso mucho, a veces hasta me propongo conectar con ustedes, aunque no haya leído nada, buceo en mi mente y digo, bueno, a ver qué puedo revisitar, a qué autor puedo volver a leerles otra cosa, no lo mismo, no hay lecturas repetidas, hay autores repetidos, para conectar con ustedes. Me pone muy feliz que estén, me pone muy feliz todo lo que me dicen, me pone muy feliz lo que me cuentan, que les pasa con estas lecturas. Yo les digo siempre, nunca encuentro cómo decirles lo que a mí me causa eso, porque es un efecto absolutamente sorprendente y que valoro al infinito, sobre todo cuando me encuentran, me saludan. Me disculpo una vez más porque yo no tengo manera de conocer personalmente a casi 5.000 seguidores.
que nos hemos ido encontrando en esta era de la virtualidad, pero que yo no vi personalmente nunca. Entonces tienen la gentileza de acercarse a saludarme, a presentarse. En general yo por el nombre los ubico, pero no ubico nombre y cara. Y a decirme cosas muy hermosas que ojalá merezca. Ojalá merezca. Y bueno, que el próximo año nos siga encontrando. Ya iremos por el 6º, no lo puedo creer. Que nos sigamos encontrando, ojalá con más tiempo para leer, para poder recomendarles cosas lindas y buenas, y que hagan que no solo que el lector lo pase mejor, sino que sutilmente, con pequeñísimos desplazamientos de cada uno, vayamos cada vez estando un poquito mejor con los otros, ¿no? Está bastante dañado el vínculo con los otros, por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, bastante dañado. Y está bueno, desde lo que cada uno quiera y pueda, si tiene ganas, obviamente, tratar de incidir sobre eso para que nos acerquemos un poquito más. Para mí estas lecturas fueron eso, son puentes hacia ustedes. Y estoy felizmente, dichosamente sorprendida de que eso se haya producido, y pienso en lo que a mí me concierne, tratar de honrar ese vínculo con ustedes y de que lo sigamos disfrutando por más años. Les deseo a todos muy feliz Navidad, y que si tienen animalitos no tiren fuegos artificiales porque los padecen. Si van a manejar no tomen, ¿sí? Porque después hay catástrofes. Y mucha gente no piensa que les pueden pasar cosas a ellos, pero independientemente de que les pueda pasar a ellos mismos y tengan conductas irresponsables, esas conductas irresponsables pueden arruinar vidas ajenas que no tienen nada que ver y que por ahí tuvieron la desgracia de cruzarse en el momento menos oportuno. Entonces, por favor, si van a manejar, no tomen alcohol, y si toman alcohol no manejen. Y bueno, cuídense. Yo les conté, no les dije cuántos años cumplí, se los voy a decir ahora, total, da igual. Cumplí 60 años en octubre, a fines de octubre cumplí 60 años. Los 60 me volvieron un poquito más sensible todavía, si cabe. Entonces, si puedo, si no es desubicado, y si siento que no va a molestar al otro, trato de decirle a la gente que quiero que la quiero, porque se dice poco eso, ¿no? Nos decimos poco eso. Y si tienen familia y no se llevan demasiado mal, traten de encontrarse, de juntarse, y de recuperar algo de los lazos que están como bastante deteriorados. Bueno, muy feliz Navidad para todos, ¿sí? Ojalá nos veamos antes de fin de año, ojalá con algo nuevo para recomendarles. Tengo una pila de libros esperándome que todavía no pude leer, una pila, deben ser como 15. Ojalá pueda con alguno, así después les cuento. Feliz Navidad para todos, les mando un beso muy, muy grande y será hasta la próxima. Chao.